Hola y bienvenido a esta cápsula informativa sobre los modos de conocer en la ciencia de la información. Los modos de conocer explican la manera en la que la humanidad, a lo largo de su historia, ha desarrollado distintos métodos para pensar, razonar y experimentar sobre el mundo que les rodea. Hemos atravesado distintos tipos de pensamientos, corrientes ideológicas, paradigmas y un sinfín de tendencias que nos han formado hasta la actualidad. En la ciencia de la información, estos modos de conocer han evolucionado a través de la propia historia de la humanidad, comenzando por las maneras de comunicación o lenguaje del ser humano, hasta llegar al método científico desarrollado en la actualidad. Por esta razón, es importante conocer el desarrollo que ha tenido a lo largo de toda la historia. La prehistoria es un periodo de la historia de la humanidad que se centra en su historia y su cultura desde sus orígenes hasta la aparición de la escritura. Tiene mayor relevancia la evolución del ser humano del Homo sapiens sapiens, el descubrimiento del fuego para elaborar herramientas, que a su vez dio pie a métodos de comunicación como los pictogramas y la escritura cuneiforme y tablillas de arcilla, así como el uso del papiro. Este desarrollo fue importante para que el ser humano fuera capaz de plasmar la información en un soporte que pudiera conservar y pudiera difundir el conocimiento a través de las primeras bibliotecas de las que se tiene registro histórico. A su vez, podemos distinguir que el ser humano comenzó por creer en el sol como deidad, así como en los astros, y luego pudo controlar el fuego. Esto explica la manera en cómo el hombre experimentaba su uso a través de la práctica, el ensayo y el error. Era un método básico para demostrar teorías o hipótesis que ayudarían con su supervivencia en el momento. Grecia fue un periodo histórico que data aproximadamente entre 1200 a.C. hasta la conquista romana de Grecia en el año 146 a.C. Durante este periodo hay distinguidos precursores dedicados a la filosofía, razonando a través de la observación y con lo que podían experimentar en el momento. Estos filósofos reflexionaban sobre la esencia de la naturaleza como physis o realidad y totalidad. De allí datan distintas corrientes filosóficas entre mentores y discípulos. Algunos de estos precursores son, por ejemplo, los presocráticos, que se centraron en el estudio del arjé. Sócrates, de quien solo conocemos a través de su discípulo Platón, quien pensaba que el mundo observable es una imagen imperfecta de un reino de formas inobservables e inmutables, y Aristóteles, que pensaba que la existencia estaba separada de las ideas. A su vez, en Grecia hubo notables bibliotecas que preservaban la historia y cultura de los griegos, así como nombres como Demetrio de Falero, dedicado a la biblioteconomía, y Calímaco, considerado como padre de la bibliotecología y quien elaboró el primer catálogo conocido. En Roma también se practicaba la filosofía para desarrollar conocimiento, y entre sus precursores están Cicerón, Séneca y Marco Aurelio. Todos fueron filósofos, políticos y escritores. A diferencia de los griegos, practicaban más el uso de los soportes para dejar registro de su historia. Muchos de los emperadores romanos dedicaron el desarrollo cultural de su territorio, lo que promovió la fundación y creación de templos de lectura y bibliotecas de acceso público. Las bibliotecas romanas conservaban escritos griegos que fueron robados durante las guerras. Muchas de las corrientes de esta época se centran más que todo en la persona y en el carácter moral del ser. Roma fue cuna de corrientes como el cinismo, epicurismo, estoicismo y escepticismo. La Edad Media fue una época centrada en la fe y en la razón. Esta comprende el periodo desde el declive del Imperio Romano de Occidente en el año 400 hasta la caída del Imperio Bizantino en 1453. La ciencia y el conocimiento se desarrollaban en los monasterios, época donde tuvo mayor importancia la fe en una deidad, por lo que muchos de los desarrollos científicos de la época consideraban la presencia divina y la realidad. En el área de la ciencia de la información se logró la conservación de documentos griegos y romanos valiosos, así como su traducción. Por otra parte, se crearon universidades y bibliotecas universitarias, como se difundió el uso del libro manuscrito. En cuanto a los precursores, cabe mencionar a San Agustín, San Anselmo y Santo Tomás de Aquino, filósofos y teólogos con gran desarrollo dentro del área del conocimiento científico.
El Renacimiento marcó una vuelta hacia el humanismo. Este periodo comprende muchos grandes cambios en la percepción que hay sobre la ciencia y la investigación científica. Comenzamos con la imprenta que promueve la difusión del conocimiento, ya que se pueden elaborar soportes de libros con mayor rapidez y menos esfuerzo y a menor costo. Hubo grandes científicos de renombre como Galileo Galilei, Kepler e Isaac Newton. Gracias a los estudios de Galileo pudo ser posible el desarrollo del método científico. Todos estos se dedicaban a la astronomía, a la física y daban una nueva perspectiva sobre las leyes que rigen al universo. Cabe destacar que el Renacimiento marca la transición entre la Edad Media hacia una nueva visión del mundo, donde vuelven los principios de los griegos a la parte más pura de la filosofía. Luego se ven envueltos en conflictos históricos como la Ilustración, la Revolución Francesa, hasta llegar a la Primera Revolución Industrial. Durante este periodo, el pensamiento también se concentró en el conocimiento, el hombre y la verdad, entre pensadores como Descartes, Hume y Kant, que a su vez se soportaban en corrientes o paradigmas conocidos como el racionalismo y el empirismo. El siglo XX es un periodo de importantes avances teóricos y epistemológicos sobre la bibliotecología, la documentación y la ciencia de la información. La humanidad presentaba un nuevo pensar del conocimiento científico. El Círculo de Viena fue un movimiento donde filósofos y científicos se reunían para discutir en torno a la concepción del conocimiento científico. Rechazaba la metafísica como conocimiento científico y defendía el empirismo. El Círculo de Viena trató distintas problemáticas entre los fundamentos de aritmética, física, geometría, biología y psicología y ciencias sociales. Entre sus representantes están el matemático Hans Hahn, Mach, Boltzmann, Storr, Schlee, Einstein y P. H. Frank. Von Bertalanffy fue un biólogo y filósofo austríaco nacido cerca de Viena y que probablemente fue influenciado por esta corriente para desarrollar su teoría general de sistemas. Esta afirma que las propiedades de los sistemas no pueden describirse significativamente en términos de sus elementos separados. Karl Popper fue un filósofo británico que aportó desde la filosofía de la ciencia, filosofía social y política. Establece el falsacionismo, también conocido como el racionalismo crítico. A través de esta corriente, Popper afirma que lo importante no es confirmar la verdad de enunciados generales, sino demostrar su no verdad. Esta corriente tiene un gran impacto dentro de la investigación científica porque permite descartar hipótesis a través de la crítica de la realidad. Thomas Kuhn fue un filósofo de la ciencia e historiador estadounidense. Se centró en el estudio de los paradigmas para darle sentido al devenir del conocimiento científico, dividiendo el paradigma en 4 elementos: generalizaciones simbólicas, compromisos ontológicos compartidos, valores compartidos por la comunidad epistémica y ejemplos paradigmáticos. En este sentido, para Kuhn, los paradigmas son principios básicos aceptados por una comunidad científica. Lakatos fue un epistemólogo húngaro que propuso un modelo mediante el cual explica el desarrollo histórico de la construcción del conocimiento científico. Según Lakatos, existen 2 teorías que tratan de explicar un mismo fenómeno y el progreso del conocimiento científico dependerá de cuál de estas teorías explique el fenómeno implicado de manera satisfactoria, tras lo cual se dejará a la otra como una opción que no tiene perspectiva y por lo tanto no vale la pena ser desarrollada. Paul Feyerabend fue un filósofo de la ciencia austriaco y propone el anarquismo metodológico con el cual defiende la creatividad, la libertad y la imaginación del científico, descartando el hecho de que exista un método único para la investigación científica, y por el contrario afirma que existen tantos métodos como científicos, es decir, que los lineamientos para establecer un conocimiento científico son dados por los mismos científicos a través de la investigación. El siglo XX marcó las bases para la investigación científica moderna y que se sigue desarrollando en la actualidad, por lo que sus precursores, los filósofos de la ciencia, trazaron el camino aceptado hasta este momento para hacer ciencia. Dentro de la ciencia de la información hubo avances con el desarrollo de la bibliotecología científica, de aportes hechos por Butler, Ranganathan, Paulo Tred y Henri Lafontaine, y a mediados de este mismo siglo fue cuando se comenzó a hablar de ciencia de la información. La modernidad parte con el positivismo.
que es un paradigma que afirma que el modelo científico que se sigue y al que toda disciplina tiene que aspirar para poseer la propiedad de ser ciencia es el de las ciencias naturales. Fue fundado por Auguste Comte y se caracteriza por utilizar el método científico para desarrollar la ciencia. Es uno de los paradigmas con mayor aceptación en la actualidad sobre el desarrollo de la ciencia. Todo conocimiento surge de la observación y niega la posibilidad de conocer objetos físicos inobservables. Posmodernidad se trata de un movimiento filosófico del siglo XX que tiene mayor impacto a finales del siglo y que se ve extendida hasta el día de hoy. Esta se define a grandes rasgos como una posición o superación de las tendencias de la modernidad. Este movimiento defiende la hibridación, la cultura popular, el desencantamiento de la autoridad intelectual y científica. Tiene un compromiso riguroso con la innovación, el progreso y la crítica de las vanguardias intelectuales. Su mayor precursor fue Jean-François Lyotard, quien habló sobre el término de posmodernidad en 1979. Este paradigma tiene uno de sus principales aportes el desarrollo del multiculturalismo y los feminismos de la diferencia. El mundo posmoderno presenta como nuevo paradigma la globalización y crítica de la tradición y racionalidad de la modernidad occidental. Dentro de este marco, la ciencia de la información conduce la investigación con objetividad, neutralizando la acción del sujeto y está dirigida a resolver problemas informacionales. La ciencia de la información involucra una hermenéutica de la información basada en los usuarios, en la colección y en el sistema intermediario. En este periodo de la ciencia de la información ha tenido un amplio desarrollo híbrido e interdisciplinario tratando investigaciones científicas a través del método científico y haciendo estudios aplicados a las ciencias sociales, así como mantener enfoques mixtos. El término Industria 4.0 se acuñó en Alemania en el año 2011. Esta describe la digitalización de sistemas y procesos industriales y su interconexión mediante la Internet de las Cosas e Internet de los Servicios para conseguir una mayor flexibilidad e individualización de los procesos productivos. Las nuevas tendencias cambian los paradigmas y la epistemología de la ciencia de la información a partir de las tendencias más actuales, nuevas visiones y maneras de gestionar la información. La ciencia de la información en la cuarta revolución industrial es un punto clave en el desarrollo de procesos de análisis, desarrollo de aplicaciones sistematizadas y modelos de investigación basados en el aprovechamiento y análisis de datos. A su vez, es interdisciplinaria desde su enlace con la tecnología de la información al hecho de ser participante activa y deliberada en la evolución de la sociedad de la información. En diciembre de 2019 surgió de Wuhan, China, el virus conocido como COVID-19 y que se trasladó a lo largo de todos los continentes a mediados de marzo de 2020, cuando la OMS declaró la pandemia el 11 de marzo de 2020. De esta manera nacen o toman relevancia términos como la infodemia, asociada a la desinformación en masa o al exceso de información, que trae una serie de problemáticas involucradas como limitar el acceso a la información fiable y validada en momentos necesarios para la toma de decisiones. Algunas de las tendencias a las que se adaptan las bibliotecas después de la pandemia son la implementación de servicios y productos en el entorno digital. Las bibliotecas se cimentan sobre 4 objetivos: la experiencia, la participación, el empoderamiento y la innovación. Estamos en la era de la información y prácticamente todo se puede concebir como sistema, proceso, información y conocimiento. A su vez, todo puede ser analizado a través de la esquematización o sistematización. La información requiere un proceso sistematizado donde existe una entrada, un proceso y una salida. La ciencia de la información analiza datos, información y produce conocimiento para dar respuesta o solución a los problemas y fenómenos relacionados con el contexto donde se desarrolle. La ciencia de la información puede ser interdisciplinaria y transdisciplinaria tomando distintos enfoques científicos, sea cuantitativo, cualitativo o mixto. En este sentido, se deben adaptar modelos que comprendan todas estas variables relacionadas con la problemática de la ciencia de la información. Esto ha sido todo por esta cápsula informativa. Muchas gracias.